Hola, ¿qué tal? Soy Javier Ortiz. Bienvenidos a estas charlas del otro muro para pues dotarnos de herramientas y compartir conocimiento. En esta charla en concreto vamos a hablar de textos para aumentar el repertorio para los grupos de teatro aficionado. Me voy a centrar sobre todo en textos con elenco amplio porque creo que son los más difíciles de encontrar. Y también voy a hacer muchas referencias a textos anglosajones porque entiendo que los textos españoles los podéis encontrar con mucha facilidad. Hay textos de muchísima calidad, pero son muy fáciles de encontrar para vosotros. Hay otra charla dedicada específicamente al teatro para la infancia y la juventud, así que si estáis en ese tipo de trabajo, en ese sector del público, pues os recomiendo esa charla que es específica solo para vosotros. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar hablando por el principio de los clásicos. Os recomiendo muchísimo los clásicos, ya sé que los conocéis, ya sé que probablemente los hayáis trabajado, pero hay en el canon clásico títulos que no conocéis, como El mayor desengaño de Tirso de Molina, que contiene una de las maldiciones más increíbles del teatro universal, o El animal de Hungría, que son textos maravillosos y que no pertenecen al canon habitual del Siglo de Oro, o Donde hay agravios no hay celos, de Rojas Zorrilla, que también es un texto muy divertido y que a lo mejor no os conocéis porque os habéis quedado con Entre bobos anda el juego o Abre el ojo, que son las dos funciones más conocidas de este autor. Os recomiendo que hagáis o La noche toledana, o Volpone, o La posadera de Goldoni, que son textos a los que siempre se puede volver, aunque probablemente muchos de vosotros ya los conozcáis. Después, los clásicos tienen versiones contemporáneas que son increíbles. Por ejemplo, esta, Paradise, de Kai Tempest, que es un autor que es uno de los mayores especialistas en spoken word en el mundo. Se gana la vida haciendo conciertos y encuentros de spoken word. Y hace aquí un clásico en el National Theatre. El trabajo sobre el coro que contiene esta función es súper interesante. Otra función que tiene un coro muy interesante, muy divertido y un elenco más ajustadito es Fury, de Phoebe Eckler-Powell. Es una función increíble, increíble. Es una función contemporánea sobre una madre soltera que está a punto de entrar en el proceso de que le quiten a sus hijos y como no quiere hacerlo va de trabajo en trabajo, está intentando salir adelante. Es una versión contemporánea de Medea en la que el creonte lo hace un vecino que empieza pues invitando a sus hijos a ver la tele mientras ella está fuera para que no estén solos y pues al final tiene una relación tóxica con ella, mientras los otros personajes hacen de coro e interpelan al público sobre la modernidad de esta situación. Se dirigen al público y le dicen ¿qué te parece esto? Pues sucede todos los días. Bueno, es una función muy, muy, muy interesante. Marina Carr tiene dos versiones de clásicos, tiene muchas versiones de clásicos, pero os voy a recomendar muchísimo dos. Una es Hécuba, que es una verdadera barbaridad. Habla de la guerra de Troya, pero en realidad lo que está hablando es cómo un mundo nuevo barre el antiguo. La reina Hécuba va siendo desposeída de todo lo que tiene por una serie de personas a las que les importa muy poco el mundo y la compleja civilización que han creado, y lo que quieren es arrasar y hacerse con todo. Es increíble, una función increíble. Tiene uno de los 10 mejores finales que he leído en la literatura universal. Hécuba, increíble. Y la propia Marina Carr tiene una precuela y secuela de esta historia que se llama Una chica sobre un altar, que ha traducido Diana Luque, y que esta sí está traducida, está en la editorial Antígona. Antígona, recomendable tanto la función como pasarse por Antígona, y ahí tenéis un mogollón de textos que podéis trabajar de autores españoles. Supongo que iréis al teatro y estaréis viendo pues todo lo que se hace, ¿no?
En España un autor que os recomiendo actual en comedia es Sanzol, Alfredo Sanzol, seguro que lo conocéis. Es que me da un poco de pudor comentaros estas cosas porque me parece que las sabéis y que le quitan valor a la charla, pero si no, El bar que se tragó a todos los españoles, o La ternura, o En la luna, son montajes increíbles. Y luego los anteriores, que van por sketches, pues también son muy adecuados para grupos aficionados, donde muchas veces no puedes coincidir y entonces tienes que hacer una escena pequeña con poca gente. Es comedia, es muy divertido de ver y es muy divertido de hacer. Alfredo Sanzol es una referencia. En drama, pues lo que queráis, toda esta oleada de la nueva dramaturgia que está Íñigo Guardamino. Hablo de autores catalanes, no hablo porque los conozco menos, aunque me parecen igual de increíbles. O sea, el texto que ha ganado el último premio Born me parece una barbaridad. Así que bueno, Íñigo Guardamino, bueno, el trabajo de Teatro en Vilo. Lo que pasa es que creo que ese no está editado en las funciones de Teatro en Vilo, pero merece mucho la pena echarle un vistazo a su trabajo. Está Íñigo Guardamino. ¿De quién más os puedo hablar en drama? Bueno, el trabajo de Carmen Portacelli, el trabajo de Lola Blasco, el trabajo de Pilar Almansa, el trabajo de María Goirizelaya, que es una autora que trabaja en el País Vasco, que ha irrumpido con una fuerza increíble, con unos textos de un empuje social alucinante. Acaba de hacer una versión de Celebración, Festen, pero tiene una versión de Madre Coraje increíble, tiene una versión de Yerma alucinante, y luego tiene un texto sobre Alsasu y sobre el caso Nevenka, que son también muy interesantes y que podéis trabajar. Ignacio del Moral, si no habéis leído Presas, es un texto que os recomiendo infinito, porque tiene memoria histórica y tiene también, bueno, pues es un texto con mucha riqueza. Es un texto que sucede en una prisión femenina durante el franquismo. El día de San Pascual Bailón van a liberar a una presa y es la pelea entre ellas, la disputa, la necesidad que se genera entre ellas de ser la elegida y cómo reacciona cada una. Tiene muy buen dibujo de caracteres, tiene mucho juego y es una función impresionante. Ignacio del Moral también tiene muchísimas otras funciones muy interesantes. La mayoría de los guiones de Fernando León de Aranoa, cuando empezaba, fueron al principio un texto de Ignacio del Moral. El oso, Los lunes al sol. Bueno, pues son obras que podéis trabajar en el teatro aficionado si queréis salir del Don Mendo y el Don Juan que todos conocemos, ¿no? Y acercaros un poco a los temas contemporáneos. Hablaros este texto de Víctor Iriarte, que es un autor navarro. Está muy bien porque la historia es muy bonita y además tiene un elenco enorme. O sea que si tenéis grandes elencos, este texto os puede interesar mucho. Se llama Budapest, un silencio atronador, y habla de la historia del cónsul el ángel de Budapest, Ángel Saint-Priest, que fue como el Schindler español. Cuenta la historia de cómo lo hizo, quién fue, cómo lo hizo y cómo, cuando el gobierno de Franco le reclamó para que volviera, dejó la estructura montada en Budapest para que el consulado, que tenía que cerrar, siguiera abierto, y con un poquito de picardía pues poder seguir salvando a montones de judíos, que además, fíjate ahora, la Casa Sefarad está buscando sus descendientes. Este libro es maravilloso. John Arden, Vivir como cerdos, habla de la integración. Es un texto de los años 70, inglés, y habla de la integración, de las dificultades de integrar a una comunidad que no es la tuya, en un barrio más o menos acomodado. Pues un proyecto del gobierno aloja a una serie de gente que vive en la calle o en carromatos, o sea, que no son lo mejor de la sociedad, y se generan todo tipo de situaciones en torno a esta convivencia, cualquier cosa menos pacífica. No tiene nada que ver con Romeo y Julieta, o sea, no esperéis una historia de amor maravillosa, porque no, el título ya lo dice todo, Vivir como cerdos, pero es maravillosa. Stephen Aldiguirgis tiene un texto que se hizo en Matadero que se llama Los últimos días de Judas Iscariote, que es un juicio a Judas,
que es una maravilla, con personajes alegóricos, es una especie de Ángeles en América, elenco amplísimo, con personajes muy interesantes y muy difíciles de ver. Para el tema de la homosexualidad, os recomiendo La herencia. Yo tengo la versión inglesa, pero sé que está traducido y editado, creo que por Antígona. Es un libro sobre la homosexualidad en tiempos de Trump, que es una maravilla. También tiene un elenco bastante amplio, pero bueno, lo podéis reducir. Este libro recomiendo muchísimo leerlo. En comedia, pues lo que se llama ahora es la comedia ágil, divertida, cómica. No sé si habéis visto La función que sale mal. Si la habéis visto ya sabéis, es una locura, un disparate. Todo sucede y esta misma compañía tiene varios libros hablando del robo que sale mal, la función de Navidad que sale mal, y están todos editados, eso sí, en inglés. Os lo recomiendo para divertiros. Bueno, tienen muchos chistes relacionados con el idioma, pero están muy bien y os pueden dar muchas ideas si lo que queréis es una función parecida a Por delante y por detrás, que espero que conozcáis si no estáis tardando en leerla. Martin McDonagh es un autor que tiene varios textos muy interesantes. La reina de la belleza de Linane. La reina de la belleza de Linane es uno que además creo que van a montar profesionalmente dentro de poco tiempo. Y luego tiene también varios textos, tiene un humor muy particular, le gusta mucho el humor negro. El hombre almohada es otro de sus textos increíbles. Y luego tiene una especie de saga situada en Irlanda, de textos sobre la vida irlandesa que son muy divertidos y, por ejemplo, en Galicia se han montado infinidad de veces porque encajan mucho con esa mentalidad gallega, céltica, que, bueno, pues que también puede conectar con vosotros. The Flick, de Annie Baker, esta es otra autora a la que recomiendo muchísimo. Esta es la historia de un cine vista desde dentro por tres personajes que no deberían estar allí y que son los que limpian las butacas después de las películas, cómo se relacionan, cómo es su futuro, y qué espera cada uno de la vida desde el sitio en el que están. Obrón, autora súper interesante. Os voy a recomendar también a Lucas Neith, que tiene una segunda parte de Casa de Muñecas, que es a la vez divertida, terrorífica y muy interesante por el debate. No ahora después de cerrar la puerta y salir, tiene que volver 10 años más tarde porque ella se ha convertido en una autora de éxito, pero no puede recibir el dinero porque su marido no le ha concedido el divorcio. Entonces tiene que volver y pedirle el divorcio y se encuentra con que la familia ha sobrevivido sin ella y cómo se ha tomado eso de que se fuera sin cerrar la puerta y se fuera sin decir ni adiós. Steven Berkoff tiene Quetch, que es una comedia sobre la angustia contemporánea que todavía está traducida, que todavía tiene mucho tirón, es muy divertida, tiene unos apartes muy, bueno, pues rompe con el relato para dirigirse al público y es muy divertida, y creo que es una obra que puede encajar muy bien, tiene un elenco medio y creo que es maravillosa. Collaborators, esta es una de mis obras preferidas, espero montarla algún día. Es una reflexión sobre el poder y su relación con el arte a través de la historia de Bulgakov y la relación entre Bulgakov y Stalin. La KGB se presenta en la casa de un escritor disidente y le dice: nos gusta cómo escribes, pero no cómo piensas. El dictador va a cumplir 65 años, vas a escribir una obra sobre su vida. El dictador se entera, le cita y le dice: no te preocupes porque la obra la voy a escribir yo, mientras tú haces los planes quinquenales. Y bueno, el desbarajuste es increíble, maravilloso, tiene humor, tiene comedia del arte, elenco amplio, muy divertida. Los clásicos, Arthur Miller, David Mamet, seguro que conocéis sus obras y si no, ya estáis tardando. Son autores muy representables, muy conocidos y muy divertidos de trabajar. El Búfalo Americano, Ángeles en América, de Tony Kushner, todas estas obras os las recomiendo infinito. Voy a hablaros de unos autores que se me habían olvidado antes de entrar en el teatro, que no es de texto. Elia Hickson tiene un texto para jóvenes que se llama 8, son 8 monólogos, de los cuales solo se representan 6. El público vota cuáles son los 6 que quiere ver a partir de un
un pequeño teaser en el que se hace una parte de cada monólogo. Es una autora súper comprometida con el feminismo y tiene un texto que se llama The Writer, que es una delicia leer. The Writer, ¿vale? Es que yo me pongo muy estupendo cuando pronuncio el inglés. The Writer, que la escritora, que es una delicia leerlo y es una maravilla montar. De Edna Walsh, The World War Farce, que habla sobre los límites de la ficción y la realidad. Es una familia que vive en una casa y todas las tardes representan la historia de la familia. Y bueno, pues es un padre con 2 hijos, los hijos se tienen que poner pelucas, es una locura porque de pronto entra una persona de fuera y dice, ¿pero esto qué es? Y es una historia sobre los límites de la ficción y cómo nos contamos nuestros propios relatos, que es muy interesante. The World War Farce de Edna Walsh. Y por último, la mega locura, que es Mr. Burns de Anne Washburn, que es una distopía en un mundo en el que no existe la electricidad y la gente sobrevive entreteniéndose haciendo teatro aficionado, recreando Los Simpson. Entonces tiene 3 actos. El primero es... todo esto es una mezcla de The Walking Dead y Los Simpson. El primero es un equipo que se acuerda de un episodio de Los Simpson y lo recrea mientras son atacados fuera del campamento. La segunda parte es cuando, más adelante en el tiempo, cuando la gente ya no sobrevive nadie que haya visto Los Simpson y entonces cuentan lo que creen, que se acuerdan y buscan gente que conozca el material original, etcétera, etcétera. Y el tercer acto es cuando Los Simpson se han convertido en la religión oficial y Mr. Burns es la figura de Dios. Es muy larga, tiene un elenco amplio, te partes la caja y solo por ver a tus colegas vestidos de Bart Simpson o de Marge, es una locura que también habla de los límites de la ficción y de las historias que nos contamos, que son temas que están ahora muy en candelero. 2 autores que no os podéis perder, Alistair McDowell y Rory Mullarkey. Alistair McDowell tiene un imaginario increíble y escribe escenas que tienen mucho de cinematográfico, generan muchísima tensión, quieres saber lo que pasa. Os voy a recomendar sobre todo Pomona y X, 2 obras increíbles. Una es una metáfora del Alzheimer a través de un equipo de personas que está en una base lunar donde tienen un reloj que les conecta con la Tierra, pero de pronto el reloj se estropea. El ingeniero que sabe que el reloj se ha estropeado no lo dice, entonces empiezan a tener días de 3 horas y días de 35 horas, luego pierden la memoria, luego pierden el habla. Bueno, es una metáfora del Alzheimer increíble, maravillosa y muy bien contada que os recomiendo. Alistair McDowell también tiene Pomona, que es un texto juego con el espectador, donde nunca sabes hasta dónde puedes llegar. Es la historia de una mujer que está buscando a su hermana y de un Florentino Pérez que va todos los días por la carretera de circunvalación de la ciudad, recoge a una persona y le arregla un problema. Cuando esta persona dice quiero encontrar a mi hermana, Florentino le dice yo te llevo hasta donde desaparece la gente y lo que pase a partir de allí yo no quiero saber nada. Con el espectador se hace lo mismo. Ella entra en el lugar donde desaparecen las personas y el público tiene que decidir cuánto se cree de lo que está sucediendo y cuánto no. Si es un juego de rol, si está sucediendo en realidad. Es una historia maravillosa, increíble y muy bien contada. Rory Mullarkey tiene unas funciones increíbles, Cutting Amazing, tiene funciones para jóvenes muy buenas, tiene una función que se llama Cannibals, que la última parte es en ruso, pero que es increíble, os la recomiendo infinito. St. George and the Dragon, que habla de los sistemas políticos desde el humor, un tipo que tiene que matar a un dragón y cada vez que lo mata el pueblo dice ya, pero es que ahora tal, un poco en la línea de Mrozek en alta mar, y os va a encantar. David Harrower no tiene 2 obras iguales y todas son extraordinarias. Y si queréis algo más convencional, Tracy Letts. ¿Qué pasa si no queremos hacer un teatro de texto? ¿Vale? Pues si queremos hacer una creación colectiva. Bueno, pues probablemente si ya habéis hecho algunas, yo lo que voy a intentar es daros consejos sobre sitios donde podéis encontrar recursos. Este es uno, Juegos para actores y no actores, de Augusto Boal. Aquí vais a encontrar muchos juegos que os pueden servir.
para encontrar, sobre todo porque tiene bastantes técnicas de lo que se llama teatro-imagen y del teatro-foro que os pueden ayudar a hacer una creación colectiva. Yo os recomiendo que si vais a hacer una creación colectiva, pongáis un corcho en la pared y la gente, los integrantes del grupo, vayan poniendo imágenes o temas que les interese tratar, ¿vale? Y que luego os van a ser útiles para la dramatización. El otro libro que os recomendaría se llama ¿Por qué es tan divertido? Why is that so funny? No está traducido al castellano. Es un libro de John Wright, con W-R-I-G-H-T, que es un director que tiene una compañía muy loca de comedia que se llama Told by an Idiot y que es un especialista en clown y en creación colectiva. En este libro podéis encontrar muchísimos ejercicios para acercaros a esas creaciones colectivas, bueno, pues con herramientas que probablemente conozcáis, pero que a lo mejor podéis enriquecer con alguno de estos ejercicios, ¿vale? Lo que os contaba, yo pondría un corcho primero con los temas que queréis contar y luego haría ejercicios de calentamiento en grupo destinados a generar equipo. A través del juego, ejercicios que generen, que sean sobre todo muy divertidos, que no hagan pensar, pero que activen el cuerpo y el trabajo en equipo. Por ejemplo, la máquina de escribir. Se escoge una frase, por ejemplo, para conseguir lo posible hay que aspirar a lo imposible. Repito, para conseguir lo posible hay que aspirar a lo imposible, ¿vale? El director asigna a cada uno de los integrantes del elenco o del grupo una letra o una serie de letras y todos juntos son una máquina de escribir. Hay que escribir la frase, ¿vale? La gente está sentada y cuando le toque, o de pie, y cuando le toque su letra, pues tiene que sentarse o levantarse y la barra espaciadora la tienen que hacer todos juntos. O ejercicios de ritmo, todo este tipo de ejercicios están pensados a generar equipo porque luego cuando empecéis a crear, ¿no? Cuando empiece a hacerse el brainstorming, todo es muy feliz, con técnicas de imagen, por ejemplo, por eso te decía lo del corcho. Si por ejemplo tenemos una imagen, pensad que estáis trabajando para jóvenes, ¿vale? Y alguien ha colgado la imagen de un examen de selectividad, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado a esa imagen? Vamos a recrear la imagen que tenemos, pero vamos a recrear el antes y el después, ¿vale? Vamos a recrear una imagen de antes del examen, la noche o la semana antes, y después vamos a recrear qué ha pasado con estos personajes que salen en la imagen después del examen. A partir de esas tres imágenes podemos luego hilar cómo hemos llegado de una a otra y ya tenemos una pequeña escena, ¿no? Los temas pueden ser de lo más variado, podéis partir de lo personal, a partir de un recuerdo, una historia, un objeto y luego ir ampliando el abanico de lo que abarcáis, pues lo social, canciones, encuentros, pandillas, cómo eran las relaciones amorosas antes de que existiera Tinder y cómo son ahora, que existen Tinder, Grindr, Minder, Hinder y todo lo que te pueda ocurrir, cómo ha cambiado la manera de relacionarnos, o una pérdida, ¿no? Perder la casa familiar, todo ese tipo de temas. Quiero decir, cuando queréis tratar un tema en una creación colectiva, podéis partir de lo más personal hasta lo más político, ¿no? Os recomiendo también que intentéis saber muy bien qué es lo que queréis hacer con esa creación colectiva y lo pongáis en un verbo. Puede ser instruir, puede ser provocar, puede ser simplemente mostrar, puede ser denunciar, puede ser compartir, puede ser, pero es importante que sepamos hacia dónde queremos ir con esta creación colectiva. Y luego os decía esto del trabajo de equipo porque es muy importante, porque cuando estamos haciendo las improvisaciones y estamos haciendo el brainstorming, todo es felicidad, pero luego, igual que esta charla, hay que meterla en un tiempo concreto y es cuando vienen los problemas, ¿no? Igual que en el teatro de texto llega siempre el problema del reparto, ¿no? A quién le toca hacer qué, quién es planta 14 y quién es el protagonista, ¿no? Y lo que eso implica para la relación entre el grupo. Pues igual, en la creación colectiva hay que tener muy claro que hay que elegir, que hay que quitar muchas ideas, muchas de ellas son buenas, pero no caben, y si a ese momento llegáis con el grupo
muy cohesionado, pues será más fácil que encontréis, bueno, pues que sigáis a gusto y que la dinámica del grupo no varíe hasta el final. Os voy a recomendar un texto que se llama 100, que es 100, ¿vale? Buscadlo como 100, es el número 100, 100, es la historia de un grupo de personas que llegan a un espacio que no saben qué es y de pronto aparece una figura y les dice: estáis en una especie de limbo, tenéis que escoger un recuerdo, estáis todos muertos, tenéis que escoger un recuerdo porque el resto de los demás recuerdos se os van a borrar y ese recuerdo es lo que vais a vivir durante toda la eternidad. Tenéis 100 minutos y que por favor nadie se arriesgue a no elegir un recuerdo, porque cuando se acaben los 100 minutos, si no has elegido recuerdo, no quieres saber lo que pasa. ¿Qué me interesa de este texto? ¿La temática? Sí, pero también la estructura. Es un texto que se hizo en Edimburgo, donde cada integrante contaba su historia, y mientras contaba su historia o el recuerdo que había elegido, el resto del equipo o del grupo recreaba la escenografía con palos. Pues los palos eran una mesa, eran un coche, eran todo lo que se necesita para contar las diferentes historias. Las historias pueden ser las que vosotros queráis. Había uno que venía de África y había sido quemado en su tribu, pues por rebelarse contra el chamán, ¿no? y proponer un conocimiento más científico. Hay una pareja en la que ella escoge un recuerdo sin él y él, claro, no se lo puede creer. Dice: ¿cómo vamos o sea, tu recuerdo más feliz, el que ibas a querer toda la vida, no estoy yo? Bueno, pues independientemente de las historias que podáis contar, ese formato de pequeñas historias que se repiten y que el resto del equipo les da cuerpo al relato que se cuenta, pues me parecen muy, muy interesantes a la hora de trabajar la creación colectiva. Insisto, trabajar sobre todo ejercicios que cohesionen al grupo para que esa cohesión se llegue hasta el final y sea feliz. Ejercicios de elenco tenéis muchísimos, ya os digo, John Wright tiene bastantes, aquí también tenéis muchísimos, y bueno, luego una vez que hayáis elegido lo que vais a tratar, ya se va hacia el montaje y eso es ya un trabajo más convencional, ¿no? Tiene que haber un director, tiene que haber un reparto de papeles, más que ya se parece más al teatro de texto. Pero sí os recomiendo eso, utilizad el teatro-imagen a través de esta historia que os he contado con las fotos, o de que se componga una situación simplemente con posturas, ¿vale? Por ejemplo, hemos visto un fantasma, entonces todo el mundo tiene que tiene que adoptar la posición que tendría si hubiera visto un fantasma. Luego el director las cambia para que no sean obvias y hay que mantener esa postura y hacer la escena, ¿no? Pues es una técnica de teatro-imagen que os puede ayudar a crear escenas sin que el texto se meta o esté siempre presente. Otra idea que a mí me gusta mucho utilizar es la improvisación del rosco de pasapalabra, ¿vale? Son dos personas y tienen que hacer una escena de tal manera que la primera frase, la frase que dice el primero, empieza por la A, la segunda por la B. ¿Me explico? El primero propone una frase que empieza por A, por ejemplo, anda que no has tardado. El segundo tiene que responder con una que empiece por la B. Bueno, pues como siempre. El tercero con una C. ¿Cómo tienes tanta cara? El tercero, luego con la D. Y así tenéis que hacer el rosco de pasapalabra. También contiene la ñ, contiene la K, contiene la L, contiene la Ch, porque si no es muy difícil, pero os vais a reír mucho viendo cómo la gente busca palabras con K cuando ya ha utilizado kilo, que es la primera que le viene a la gente a la cabeza y tal. Entonces, bueno, eso, insisto, técnicas de teatro-imagen, juegos que generen cohesión y nada, podría estar aquí hablándoos de otros textos, pero creo que con esto tenéis suficiente y lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que muchísimas gracias.